En países latinoamericanos es usual, ¿no? Este tipo de caídas informáticas, apagones, que tienen a la gente un poco en la zozobra, en la indefinición, en la incertidumbre. Y bueno, pues es precisamente por los resultados de las elecciones presidenciales que se dieron en el hermano país de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, creo que es necesario aclarar un poco que a pesar de que este gobierno se titule o se proclame de una ideología supuestamente de izquierda, creo que es ineludible o es bastante irresponsable que otros movimientos de izquierda sean incapaces de hacer críticas certeras y concretas a ciertas dinámicas de autoritarismo, de arbitrariedad, de poca transparencia, de corrupción que ya se vienen dando, ¿no? en esta territorialidad, y que parecía que iba a haber como una forma de transición. Creo que eso era lo que esperaba el gran grueso de la población. Creo que ya no es una población que esté tan politizada como tal, sino que está en una encrucijada que va hacia otro límite, ¿no? No sé cómo leyeron ustedes, cómo vieron, qué estuvieron haciendo el domingo, qué sucedió por su cabeza mientras pasaba todo esto. Bueno, recordar que el domingo fueron las elecciones presidenciales de Venezuela. Estaba obviamente el señor Nicolás Maduro y el candidato de la oposición, uno de los candidatos, porque había como 5 candidatos, y era el señor Edmundo González, quien estaba en reemplazo en vez de esta, ¿cómo se llama la señora? Corina Machado. Entonces era el candidato con más opciones a pelearle. Entonces muchos incluso daban, ya tenían como que medido que el candidato opositor iba a ganar por una amplia diferencia, pero resulta que entre comillas los resultados oficiales le dan de ganador a Nicolás de Maduro con el 51% y al otro candidato con el 44%. Entonces comenzó igual de nuevo el mar de dudas sobre si hubo fraude o no hubo fraude. Entonces nuevamente se llegó a ese punto, ¿no?, de incertidumbre, y bueno, se activaron de nuevo las protestas en contra del gobierno de Venezuela, que para muchos ahora sí está muy muy desgastado y no saben si realmente vaya a terminar todo el periodo que ganó. Entonces, bueno, eso como para poner en contexto, pero sí llama mucho la atención, ¿no?, cómo ha ido manejando el discurso el gobierno venezolano desde que en estos últimos meses por medio de estas elecciones. Recordar que un dato que se me escapaba era que, por ejemplo, era esta cuestión de lo que tú decías, ¿no?, de que el gobierno de Maduro se considera de izquierda y todo eso. Me parece también sumamente importante decir que, bueno, sigue el mismo patrón de los gobiernos progresistas también, ¿no? En Venezuela hay mucho extractivismo, algo que poco o nada se habla, porque tal vez muchos nos fijamos en la cuestión del petróleo, pero en Venezuela hay mucho extractivismo. Muchas comunidades indígenas han sido desplazadas de sus hogares, de sus tierras originarias, para que ahí se lleve a cabo varios proyectos mineros en favor de varias empresas rusas y chinas sobre todo. Entonces sigue este patrón de los gobiernos progresistas, pero todo como que comenzó a explotar en Venezuela a raíz de tener una mayor dependencia en la cuestión del petróleo, que comenzó a partir del 2016, ¿no?, a derrumbarse un poco ese esquema, ese modelo, y eso se tradujo en una crisis económica totalmente terrible, y sobre todo en la migración que vemos, ¿no?, que hemos visto aquí mismo en el país, ¿no? Se habla de que aproximadamente 7 millones, casi 8 millones de personas de Venezuela están alrededor del mundo, y no todos de una forma, no sé, legal, se podría decir. Entonces ese es otro de los fenómenos que nos deja también el gobierno de Venezuela, que está comandado por el señor Nicolás Maduro, ¿no?, un personaje totalmente controversial,
que toma la sucesión de Hugo Chávez, que también es otro personaje ahí que la izquierda también le tiene cierto apego, pero que también tuvo sus cosas también, como justamente haber apoyado estos proyectos de extractivismo en Venezuela, en toda la selva, en toda la Amazonía. Poco nada se habla de aquello. Entonces, eso como que para poner un poco en contexto a lo que se está llegando ahora, a lo que se ha llegado ahora en Venezuela, a raíz de las elecciones. Se vio también aquí, ¿no? Eso era justo lo que iba a decir, ¿no? Se vio mucha manifestación de varios migrantes venezolanos aquí en Quito y en varias partes del mundo, pensando que tal vez Maduro iba a caer, pero bueno, esto de las elecciones siempre va a ser como que una encrucijada, porque bueno, tampoco del lado de González y de Machado tampoco es que sean unos santos, no sé cuál sería la palabra, pero bueno, también hay ciertas cosas ahí, ¿no? Es básicamente la representación de la derecha de Venezuela, se podría decir. Entonces, eso como que para poner un poco en contexto. O sea, creo que la mirada del mundo está sobre Venezuela y con mucha razón. Sí, la verdad es que, bueno, uno se da cuenta aquí mismo al tener ya amigos venezolanos, vecinos venezolanos, gente del barrio que este fin de semana estuvo haciendo ruido, protestando, pitando con la olla, manifestándose y demostrando su malestar en torno a los resultados de la elección en Venezuela. Y si uno lo puede palpar aquí en su realidad a cientos, miles de kilómetros, y uno ve esos videos donde lamentablemente el régimen de Nicolás Maduro no le tiembla la mano para oprimir a la gente que está manifestando su malestar en torno a eso. Entonces creo que a mí en lo personal me choca bastante realmente. Y como mencionaba antes Mateo, o sea, es preocupante también que la gente que se autodenomina de izquierda apoye ciegamente este gobierno. Las cosas se están haciendo adecuadamente o qué otras alternativas existen. No estoy diciendo como, ya falló, entonces hay que apoyar al otro candidato. Sin embargo, creo que es momento, esto nos da cuenta de que es necesario plantear otro tipo de alternativas, al menos si es que se quiere lograr un país en el que la gente pueda vivir dignamente, que creo que es lo que todos queremos. Entonces, no sé, por ejemplo, a mí me chocaba bastante esto en las últimas elecciones de aquí de Ecuador, de que decían, recuerdo que en Facebook estaba popular esa frase que decía como, con la derecha solo para escribir, o con la derecha solo para comer. Y esas personas actualmente están apoyando al régimen de Maduro solo por apoyar mecánicamente un proceso, como no ser antiderecha es apoyar el otro proceso. ¿Serías capaz de eso o fuiste alguna vez capaz de eso en tu vida? Chan. Tan tajantemente, quizás en la un poco más tenía unos criterios un poco más mecánicos. Creo que ahora trato de empatizar un poco y ver si es que hay otras alternativas más que el un lado o el otro. Creo que esa posición sesgada es la misma que dicen sí, apoyo a Rusia, por ejemplo, apoyo a China, solamente porque ciegamente se piensa que está por ahí. Ahora el tema, bueno, me parece interesante, claro, cómo se está planteando el tema desde este punto, porque sí me parece como un poco fuera del sentido, como legitimar este tipo de cosas o como tal, no sé. Creo que mucha gente sí tiene la figura de Chávez tal vez cercana de alguna manera u otra. No sé, si te pregunto así una pregunta suelta al aire, ¿cuántos stickers con el rostro de Chávez tienes en tu WhatsApp, no? Más que todo por esa frase de apoyo de maldito sea el Estado de Israel, ¿no? También la gente lo utiliza mucho y por este tipo de cosas, ¿no? Sigue siendo un símbolo y prácticamente hay ya adultos que crecieron, que no conocen otro que no ha sido el régimen chavista y el de Maduro, que han crecido básicamente. Que nació en el 2000, ¿no? Ajá. Desde el 2000 y que ahora tal vez protesta. Bueno, creo que eso es algo que también yo quería como señalar un poco, que es algo que me parece como difícil de procesar, de digerir un poco, ¿no? Porque nosotros hacemos como un poco este trabajo de monitorear las noticias a través de diferentes medios y por ejemplo, bueno, CNN
tendrá y siempre ha tenido su mismo lineamiento, su mismo razón de ser, su visión, su misión súper clara, que es básicamente favorecer al capital, a las empresas, igual muchas veces los medios de comunicación tradicionales, pero hay otros medios de comunicación como los mismos RT, Hispan TV, Telesur, como que usualmente se apadrinan o están más alineadas a las luchas como emancipatorias. Pero Telesur es parte del gobierno del Estado venezolano. Claro, sí. Y bueno, se generan como esa red, bueno, y tal vez me refiero a Sputnik, a todos estos medios que tal vez como que globalmente se posicionan un poco dando cobertura a lo de Palestina, a lo que está pasando en Sri Lanka, a protestas y a manifestaciones que no se ven en medios de comunicación masivos, pero de repente pasa esto de Venezuela y ahí instantáneamente es como si se cambiara el chip del teléfono, ¿no? Como si estás en Movistar y de repente estás en Claro, y son exactamente los mismos guiones, o sea, ahora para referirse a las manifestaciones en Venezuela es vandalismo, vándalos, desestabilizadores, y bueno, para referirse tal vez a otros manifestantes que están ahí más alineados a sus intereses, ahí sí se puede decir como otras palabras, ¿no? Entonces, eso es como un sesgo que tienen los medios de comunicación, incluso que están más alineados a esta posición de izquierdas. Entonces creo que eso es irresponsable con lo que está pasando, porque es tratar de amoldar una situación que destella, que echa chispas, de tan real que está surgiendo, de lo que está ahí como restregándose con la realidad, y la gente trata de ver hacia otro lado, ¿no? Entonces sí es complejo. Creo que en el segundo bloque también podemos profundizar ahora con la unión de las izquierdas aquí en el Ecuador, ¿no? Que también es algo que sucedió aquí. Sí, a mí también me generó mucho ruido eso, ¿no? También, por ejemplo, yo vi este podcast, no sé si ustedes lo han visto, muchos quienes nos escuchan, quienes nos ven, tal vez habrán visto, tal vez sean fans de este podcast, de este famoso político español, Pablo Iglesias. Entonces, bueno, ahí también como ¿Usted que... es fan? No, Tu pana, jamás. suscrito. Yo conozco a alguien que tú conoces que es fan, pero no voy a dar nombres. Funado ya. No voy a dar nombres ahí por... En el corte. corte. Pero sí. Yo le escuché un chance, porque está también esta chica rusa que trabajaba en RT. Sí, no, sí, no sé qué, ya no me acuerdo. la que le censuraron globalmente, Claro, sí. ¿no? Entonces salían como que con De un YouTube, discurso a favor del gobierno de Maduro, y yo como que ya, pero o sea claro, y lo que pude discernir a partir de ese discurso, y que lo manejan también otros espacios, medios de comunicación que se autodenominan de izquierda, es como que sí están a favor de Venezuela porque claro, está del lado de China, de Rusia, pero sobre todo porque está en contra de Estados Unidos, ¿no? De lo que dicen el imperialismo y todo eso, y claro, y por más que, por ejemplo, en este podcast de Pablo Iglesias se llenaban de palabras bonitas, que es contra el fascismo y el capitalismo y todo eso, o sea, al final es una narrativa bien simplista, ¿cachas? O sea, no se ve más allá de lo que ha pasado en todo este proceso que ha dejado el chavismo. O sea, ya acabo de hablar de que, por ejemplo, tenemos 7 millones de personas que están alrededor del mundo migrando, no porque quieran, sino porque lo han hecho de manera forzada. Pero bueno, ecuatorianos también van por ahí. No, o sea, pero me refiero... sin un Maduro. Pero aquí me refiero al caso de Venezuela específicamente. Claro. O sea, tanta gente venezolana que ha viajado forzosamente, incluso muchos han perdido la vida, porque a mí también me ha tocado hablar con gente, escuchar a gente venezolana, y han perdido la vida. Muchas mujeres incluso han tenido que ejercer la prostitución, trata de blancas y todo eso, todo el drama a partir de las acciones de estos gobiernos nefastos. Y claro, entonces, porque solamente este gobierno, que es el responsable, ya es verdad, ayer tenemos, claro, no hemos nombrado esto del bloqueo que le da a Estados Unidos, es verdad, el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, pero también es producto también de la no sé si la inoperancia, la imprudencia del gobierno de Chávez y de Maduro, pero también tenemos como resultado eso, o sea, gente que no tiene tal vez no tenía nada que ver en este conflicto geopolítico político, y que al final tiene que estar pagando con su vida, con su integridad.
y claro, vemos que mucha gente, incluso que tal vez como nosotros, tiene cierta preparación, y acá en Ecuador, en Perú, en Chile, tiene que estar, yo que sé, vendiendo caramelos o por no estar haciendo otras actividades. Entonces, a mí sí me generó ruido de que, por ejemplo, estos espacios que se autodenominan de izquierda, que los vemos ahí a favor de la lucha social, estén ahora saliendo a favor del gobierno de Maduro, solamente porque está en contra de Estados Unidos y todo eso, ¿no? Entonces, sí es necesario como que ampliar un poco más la mirada también sobre eso. Leía, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Que no me acuerdo quién, pero, o sea, si nos ponemos a ver bien, o sea, el gobierno de Maduro no tiene nada de izquierda, o sea, es un gobierno que ha reprimido mucho, ha criminalizado la protesta social, hay muchos detenidos, muchos presos políticos, ha habido muchas ejecuciones extrajudiciales, no solamente, ahora también, pero no solamente en estos días, pero ha habido mucha represión por parte de la policía en los barrios más pobres de las ciudades importantes como Caracas. Entonces, no sé qué tan de izquierda sea Maduro, o sea, el hecho de que se ponga solamente en contra de Estados Unidos no me parece suficiente para etiquetarlo ahí. Entonces, sí hay que señalar eso, hay que señalarlo y subrayarlo, o sea, y sí da como que un poco de coraje también, ¿no? Pero esto también llama a cuestionarnos si todavía es válido usar esas categorías de izquierda o derecha, porque tengo entendido que esas categorías surgen como en la Revolución Francesa, ¿sí? Como en 1789. Y de allá a acá evidentemente ha pasado tanto tiempo y se han desgastado que realmente creo que la política y la diversidad cultural y las distintas formaciones sociales en el mundo dan mucho más que para solo dividir entre izquierda y derecha. Creo que ese es el problema, al menos en Venezuela, que como ya el gobierno de Nicolás Maduro, del chavismo en general, quizás no apoyaba a los empresarios, a la burguesía, a la clase burguesa de Venezuela. Entonces los manes, ¿qué hacían? Utilizar el Estado venezolano para manejar como tal el poder político, el poder económico, y en ese proceso, más que arreglar o generar un país que pueda dar dignidad a sus habitantes, lo que hicieron es enriquecerse de ello, y solo por usar el Estado, entonces ya son catalogados de izquierda. Y hubo un grupo que se enriqueció justamente con el chavismo en Venezuela, que fueron los militares. Claro. Los militares son quienes realmente se enriquecieron y son una élite, hay un grupo económico fuerte, y quienes a la final son quienes mandan en Venezuela. Creo que eso también hay que tener es un buen cuenta, punto, ¿no? es un buen punto para topar a propósito de que este pasado fin de semana también se conmemoró un día más de Día Internacional en contra por la objeción de conciencia en contra de la guerra, en contra de las armas. Bueno, esto es una iniciativa medio antigua acá en la ciudad de Quito y que se está retomando en la Casa del Obrero, también ese espacio que está un poco en renacimiento, al menos eso esperemos que dé para más y que esté como con mayor apertura para más actividades. Bueno, eso, ¿no? O sea, creo que nuestra crítica desde aquí, desde este espacio, siempre ha sido a eso, al militarismo, o sea, de una u otra manera. Creo que ese es como el reto o bueno, ese sería una forma de imaginar una organización, una reorganización distinta que no tenga que necesariamente implicar imponerse por la fuerza a través de un eje militar, ¿no? Que eso es lo que pasó en definitiva, a pesar de que me parece que Chávez sube de manera democrática, ¿no? A través de elecciones. En el 99. Sin embargo, como dice David, él es un militar y toda la gente que le apoyó viene de ese círculo, ¿no? Algo similar pasó años después aquí con Lucio Gutiérrez, ¿no? Sí, que igual fue fallido eso. pero se apadrinó de un discurso muy de izquierda, muy patriótico. le apoyó el MPD, el Pachacutic sí, era como un Chávez ecuatoriano. Y creo que temían mucho, la gente temía de eso que estaba sucediendo, ¿no? Después Gutiérrez tuvo una visita a Estados Unidos, creo que era el presidente George Bush. Sí, con George Bush. Claro, ahí ya fue el viraje de Lucio Gutiérrez y ya se calmaron las aguas para, entre comillas, para lo convencieron. sector elitista de aquí.
Ahora, ese es el tema, o sea, bueno, puedes entregarle a un militar que tal vez se piense de una manera distinta, pero en definitiva fue formado como un militar dentro de esta estructura, dentro de este pensamiento. Las milicias están organizadas para eso, ¿no? Para conquistar, para doblegar, para someter, para imponer, para violar, para condenar, para ajusticiar, para todo lo que implica una dinámica en la que otro grupo de personas está más abajo. La otra vez estaba haciéndole ayudándole, bueno, un trabajo, un mapa conceptual a nuestro amigo José Montalvo, aquí local de la Casa de la Cultura, y ahí leía más o menos lo que él investigó. No sé si es que es lo que el chat GPT le dio investigando, pero decía que el capitalismo va a llegar a un punto en el que se auto aniquilará Eso lo por dijo Marx. por una posibilidad por una imposibilidad de seguir como teniendo estos enemigos, sino que los absorbe, ¿no? O sea, esto como de la otredad, que es algo planteado y que viene del siglo pasado, de antes de los 2000, que es esto, como, o sea, lo único que reafirmó la tendencia estadounidense fue haber declarado que los otros eran el enemigo, que el comunismo era el enemigo. Entonces, es una fórmula que ha funcionado mucho durante el siglo pasado, y creo que estos son los rezagos de eso, ¿no? O sea, Estados Unidos en definitiva le es útil que esté, no sé, pues Maduro teniendo un estado ahí que no funciona en su totalidad, y que en definitiva tienen estas diatribas de insultarse, de atacarse, pero que en definitiva no tienen nada que ver, ¿no? Y no se supone que en Estados Unidos no dicen también que es un presidente de izquierdas. Entonces, ¿dónde va todo eso, no? Entonces, y eso que ni a Trump le interesó que tanto Venezuela, porque cuando Trump fue presidente como que no opinaba mucho de Venezuela, y eso a mí también como que me llamaba la atención, porque al final Venezuela todavía no es quizás un territorio sumamente importante, porque todavía los intereses de Estados Unidos están en Medio Oriente, en Asia, todavía están allá, todavía no se acaba, claro, no se acaban el gas natural, el petróleo todavía tienen enterito, y las disputas todavía están allá, como que Venezuela sí, fresco nomás. Entonces pues, no sé, ahora hay elecciones de nuevo en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces tal vez ahí podría marcarse una nueva ruta, no sé. ahora también dentro de eso, antes de darle la palabra al Julio y ya irnos al corte, digo, ya estos guiones, pucha, parecen tan copiados, o sea, y no sé quién en este populismo contexto, en este populista contexto que vivimos, o sea, por ejemplo, lo que sucedió con Trump, esto de este intento de atentado que le disparan la oreja, no sé, y rodeado de un montón de seguridad, un montón de esas cosas. Eso ya lo vimos con Bolsonaro, ¿no? También pasó algo así, y eso de una u otra manera los convirtió en mártires, y eso les asegura un poco más de popularidad, si no precisamente llegar al poder. Y eso también pasó por aquí, preguntémonos en el Hospital Metropolitano al frente, ¿no? O sea, ese tipo de dinámicas así como muy frenéticas que nos presentan como, no sé, como ya parecen hasta guiones, eso digo, no sé qué piensas, Julio. Ya parece una telenovela internacional. Betty la Fea. Bueno, fuera. Hablemos de Demente. Pero no me gusta el guión de Venezuela, entonces. Bueno, como mencionaba hace un momento, como mencionas también en este momento, así, sí pareciera como que todo fuera guionizado, y siempre es como que las élites han tenido eso de divide y vencerás. Y bueno, yo soy muy crítico en este momento en torno a eso de lo que hablábamos, lo de realmente es válido todavía. No es tan dual en ese sentido en términos políticos. Yo llamo, por ejemplo, a la criticidad, a la gente que quizás apoya en los procesos revolucionarios, subversivos, a cuestionarse realmente este tipo de...
estaba pensando en eso que decías. Creo que también estoy muy de acuerdo con eso, pero creo que como dice ese libro del Principito, es como también hay que buscar que lo esencial sea visible. Y dentro de eso, por ejemplo, claro, hay mucha gente que ni siquiera conoce como algo muy cercano a izquierdas o derechas, y dentro de tal hay mucha gente, o vemos mucha gente que ni siquiera fuera del ideológico todavía tienes claro cuál es tu izquierda o tu derecha. Usted atrás del volante a veces se confunde, en vez de irse a la izquierda se va a la derecha. Entonces creo que es eso, porque como seres humanos, y está bien, o sea, no vamos a ser como enciclopedias o gente así súper estática, sino a veces se nos olvidan esas cosas que pueden ser muy esenciales, ¿no? Hablaba por ahí, hablábamos en un espacio con los panas de Cínicos y decían, a veces nos olvidamos hasta de respirar bien, o sea, parece tan elemental, tan cotidiano, pero es eso, o sea, a veces te olvidas así de coger y respirar súper bien y permitir que entre el oxígeno. Entonces digo, siempre tenemos que volver a lo esencial tal vez, y a preguntarnos cuáles son esas cosas que definen en rasgos generales a la derecha y a la izquierda. La izquierda es la emancipación, es como poder cuestionar algo establecido, expandir los horizontes, mientras la derecha siempre va a ser conservación, limitación. Y eso, o sea, eso es lo que debería ser así. David ahí entre dientes dice que en los papeles debería ser así, no sé por qué no se atreve a decirlo, pero... El siguiente bloque, nos vamos al corte, entonces aquí, y una canción, ¿no? Sí, hoy traje 4 temas justamente de 2 bandas venezolanas, de alguien que lo entrevistamos en el 2021, a Juan Pablo. Sí, época pandémica. Ajá, lo entrevistamos, él también justamente nos hablaba un poco del contexto venezolano, nos aclaraba ahí ciertas cosas, ahí pueden revisarlo en nuestra página de Facebook, está ahí. Y bueno, vamos a escuchar la canción de Mar de Rabia, se llama La Dictadura del Discurso, y enseguida nos vamos a los publicitarios de Cultura FM. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 80 años fortaleciendo el arte y la cultura del país. Desde 1944, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la visión de Benjamín Carrión,
ha sido una casa para todos los ecuatorianos. Durante 80 años hemos democratizado y fortalecido la cultura del país, impulsando el acceso a las expresiones artísticas y patrimoniales en nuestros 24 núcleos provinciales. Hemos sido testigos y partícipes de 8 décadas de logros, consolidando un ecosistema creativo, diverso e inclusivo. Nuestro compromiso sigue siendo promover la creatividad, valorar la pluriculturalidad y construir puentes entre las comunidades y las manifestaciones culturales. Como casa de todas y todos los ecuatorianos, seguiremos trabajando por el arte, la cultura, identidades y diversidades, preservando, democratizando, difundiendo y fortaleciendo lo que somos, lo que nos une y nos conecta. 80 años forjando la identidad de nuestros pueblos. Cultura FM 100.9. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook, Agenda Cultural Nacional, un espacio para conocer y compartir los eventos y actividades culturales y artísticas a nivel nacional, a un solo clic. @Agenda Cultural Nacional CCE. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Es jueves de agosto del 2024 y estamos aquí conversando un poquito de la coyuntura, en particular de la situación de Venezuela, ahorita que acaban de ocurrir las elecciones este fin de semana. Bien, bien, Julio, ahí como tú lo dijiste, y bueno, veníamos escuchando lo que David nos trajo, una canción de Mar de Rabia, esta banda que es de nuestro amigo Juan Pablo Núñez, que es parte también de la agrupación clásica de los 2000 de Pum, Doña Maldad, a quien enviamos un gran saludo, esperemos que nos pueda escuchar. Y bueno, esto publicó él hoy en sus redes sociales de Instagram, que es precisamente como un mensaje alrededor de lo que está sucediendo y de lo que estábamos hablando, ¿no? De una mirada crítica a lo que está sucediendo y de no sesgarse y de solo apoyar porque sí, ¿no? Entonces dice, esto va como dirigido precisamente a esta gente progre o a esta gente de izquierda, ¿no? Desde una mirada de izquierda mismo con respecto a lo que está pasando. Y dice, neocolonialismo es que me quieras explicar mi propia historia. Neocolonialismo es que pretendas que yo sea el sujeto de tus utopías. Entonces creo que eso es preciso un poco para la gente que tal vez no vive esas situaciones, esas circunstancias, la dura represión que se vive en los regímenes que son de izquierdas, ¿no? Creo que eso es algo que es muy presente y creo que es necesario hacer una crítica incluso para no caer en un romanticismo como tal, ¿no? Mucha gente que incluso, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui, cuando fue exiliado desde Argentina, se fue a España y después conoció Rusia, él en sus escritos se desencantó un poco de conocer Moscú, ¿no? Por esas faltas de libertades, y además una persona que viene y habla mucho, como Atahualpa Yupanqui, que habla de la pampa, del trasegar de los caballos, de un montón de otras cosas, y de repente encontrarte en una realidad completamente industrializada, con obreros súper homogenizados. Entonces no, es un choque que está ahí, ¿no? Que es muy real. Entonces no sé qué opinan ustedes de esto antes de pasar. Totalmente válida la lectura del compa Juan Pablo, también igual saludos. Y sí, o sea, creo que quienes más pueden opinar sobre lo que está pasando en Venezuela es la gente de Venezuela, y en este caso lo que también estaba subrayando en el anterior bloque, la gente que forzosamente
ha tenido que emigrar, justamente como tú decías, ¿no? Lo que está pasando ahora aquí, porque esto es el capitalismo y las cosas muchas veces o siempre son cíclicas. Aquí también mucha gente está migrando forzosamente, y en Venezuela es algo así, o sea, ¿quién más nos va a decir lo que pasa en Venezuela que los mismos venezolanos? Y claro, estos testimonios de vida obviamente van a ganar a cualquier discurso romanticista que haya, en este caso sobre el apego que haya al proceso de Hugo Chávez, a la figura de Hugo Chávez como tal, ¿no? Muchos como yo tal vez estuvieron en universidades, en carreras, ¿no? Donde hubo gente que tal vez estuvo también cercana a estos procesos, ¿no? Pero claro, una cosa es tal vez decirlo desde la academia, desde las aulas, desde la teoría, pero otra cosa también es lo que pasa después. Y también hay que hacerse cargo de eso. No está mal tampoco tener una visión crítica sobre lo que pasa en lugares como Venezuela, no quedarse solamente en el discurso y solamente defender tal vez los principios. Ya hablamos, ¿no? Hay 7 millones de venezolanos regados en el mundo, y no porque ellos quieran así, sino porque les tocó, porque quieren mejorar sus condiciones de vida. Así que sí, ya que estamos en eso, yo también quiero leer un estado. Hasta que el David lo encuentre, bueno, les pregunto así y suelto, ¿crees que, bueno, nosotros vemos aquí en la realidad urbana que muchos hermanos y hermanas de Venezuela recurren a esta narrativa de decir el gobierno es una fregada y por eso tuvimos que salir? ¿Crees que los millones de ecuatorianos que están, por ejemplo, en Estados Unidos también utilizan ese recurso de decir el gobierno de Noboa es el que me trajo acá, o yo qué sé? Sí, es que Maduro, es que el socialismo, es que el hambre, pero de Nicaragua. Lo que decían algunos es una recesión global que afecta literalmente, independientemente de esos caprichos o prejuicios que tengas. O quizás es necesario que exista un enemigo, o sea, quizás les digo, en un caso particular, yo he conocido gente de Venezuela que obviamente su país y el gobierno de Maduro no les dio una vida digna quizás, y ellos bueno, es evidentemente es lo que ellos nos cuentan. Y por ejemplo mis compañeros que conocí venezolanos odiaban a la izquierda, odiaban todo lo que sea revolucionario, lo que sea subversivo, lo que se plantee como contracultural, odiaban el rock, odiaban cualquier cosa que pueda criticar el establishment. Tomaron una postura radical de odio frente a todo lo que podría ser considerado de izquierda, precisamente por Nicolás Maduro. Entonces eso me hace pensar, porque luego yo veía que en las protestas a favor de Trump, donde habían grupos neonazis, grupos ultranacionalistas, había muchos venezolanos que estaban con banderas estadounidenses allá, en su afán de apoyar como una bandera que estaría en contra de en este caso, de Nicolás Maduro. Tú, bueno, imaginando que no fuéramos nosotros, ¿no? ¿Crees que si es que un país te acogería? Bueno, esta es una dinámica que vi ahí en redes sociales, por ejemplo, no sé, España o Estados Unidos, y ya te acoge ahí y trabajas ahí. ¿Tú serías capaz de eso, de por ejemplo ir a la guerra por esos países, yo qué sé? Dios mío, bueno, yo no iría a la guerra a menos que haya una causa súper necesaria, que sea defender la paz o la vida como tal, pero de ahí por defender el patriotismo, ni siquiera de mi país lo hiciera realmente, así que tampoco lo haría en otro país, así me brinde todas las comodidades, la verdad. ¿Tú, David? No. Siguiente pregunta. Usted no le... El pelo largo, pues. O sea... Ni un así, no. Post-apocalíptico. No he visto todavía esa película. Bueno, ya no me acuerdo ya, porque no he visto. No me acuerdo porque no he visto. Que vi esa película hace 15 años. Y... ¿qué más era? O sea, creo que, bueno,
es como distópico o es como enfrentarse dentro de eso, como pensar los seres humanos en algún momento, tal vez las películas te plantean ese tipo de cosas. Creo que es bueno como plantearse eso porque, claro, dentro de todo nos están atrayendo un poco con esto de la dinámica de la guerra. Yo es que pienso cuando yo estaba en el colegio, protestábamos en contra de las corridas de toros, a favor de la vida, en contra de la violencia. Sin embargo, jugábamos un montón de Counter-Strike, ¿no? Y este juego sí es como muy... Es disparos, básicamente, ¿no? Entonces eso es como algo que me pregunto alrededor de todo esto. O sea, cuán contaminados o cuán exentos de eso podemos estar. Tal vez habrá gente que dijo, no, yo nunca jugué eso, yo qué sé, ¿no? Tal vez nunca me compraron soldaditos de juguete, de plástico, como para jugar eso, pero no sé, pues en definitiva creo que hay una influencia bastante grande, ¿no? De la cuestión belicista alrededor de los niños, de nosotros, yo qué sé, ¿no? ¿Cómo combatir todo eso? Porque de todos modos ya estamos llenos de bastantes películas, bastantes series, y ahora encima con la cuestión de los narcos, entonces el tema de las armas está demasiado presente en el día a día. Tú hablabas de que es como una novela. Si es que hicieran una novela así de esta época, ¿tú la verías? De esta época así del conflicto... Sí, de lo que está sucediendo en Venezuela, sí me viera hasta para ver si coincide históricamente. Debe haber ya. Ya debe estar haciéndose. Ya de estar produciendo a Nicolás Maduro mismo. Claro, de ley. Su película. Sí, y bueno... El lanzamiento de Betty la Fea, ahora sí. lanzamiento de... A ver, o sea, capítulos. Lo que tú decías de los discursos, de por qué tal vez se toma más en cuenta a Maduro o Chávez y no tal vez a personajes de aquí Ecuador mismo como Noboa o Lazo, es que ahí sí es la forma en cómo se manejan los discursos, justamente por las redes sociales, por la televisión, ¿no? Cómo se ha deslegitimado la palabra izquierda a partir de gobiernos como los de Venezuela, como los de Nicaragua, lo que pasa en Cuba. Entonces, claro, eso sí tiene más peso, ahí sí los más media juegan un papel sumamente importante. Y es que yo las plenas, a mí ver un personaje que diga que es de izquierda y que trabaje en el Estado en algún cargo, no necesariamente el presidente, pero que uno se pueda dar evidentemente que goza de muchos recursos, bastante dinero. A mí se me hace demasiado sospechoso. Siempre he dicho que alguien que milita o que realiza una actividad política, no estoy diciendo, Dios mío, que tiene que ser un Diógenes, así, andar desnudo ni nada, pero sí tiene que cuidar las formas también, así, o sea, quizás tener un poco de humildad, de austeridad, pero como decíamos así, la familia de Fidel Castro así ultramillonaria, la familia de Hugo Chávez ultramillonaria, o sea, realmente a mí eso ya me genera como hasta repudio totalmente, así. Sí, es un tema. Por eso el Che Guevara es más chévere, no mentira, porque nunca se quedó. Porque murió Chiro. Porque murió Chiro, no, porque en definitiva todavía no sé, creo que le ofrecieron un puesto en el estado de Cuba, pero pudo vivir cómodamente. Decidió seguir en el camino de la liberación y no era militar, básicamente no era doctor. Pero bueno, creo que es complejo cómo queda mancillada la imagen histórica de tal vez la figura de Hugo Chávez, que hoy con esto está siendo completamente atravesada por un imaginario terrible, ¿no? De hambre, de miseria, ahora de asesinato, porque vemos que junto con la policía hay grupos paramilitares de civiles que disparan contra los protestantes, es decir, exactamente lo mismo que hacen las dictaduras de derechas o de extrema derecha, o sea, la misma dinámica, violencia, de degradación, atropello a los derechos humanos. Entonces eso está pasando, ¿no? Eso es lo que está sucediendo y es una lástima también que muchas personas, por ejemplo, de esta escena punk,
que era muy muy grande dentro de los 2000, incluso una escena narcopunk, haya tenido que salir de ahí, o sea, no poder quedarse, tener que salir por decisión propia o por necesidad, tal vez porque toda tu familia salió, o por cualquier situación. Entonces es bastante complejo todo lo que está sucediendo. Creo que históricamente también hay una carga bastante fuerte alrededor de esa territorialidad, porque ahí estaban los puertos más importantes desde la colonia, ¿no? Entonces sí, siempre ha sido como un territorio bastante a disputar dentro de todo, ¿no? Entonces, cuando llegó nuestra independencia, desde ese territorio nos decidieron quién nos iba a gobernar, ¿no? Recordar que nuestro primer presidente ecuatoriano no es ecuatoriano, es Juan venezolano. Juan José Flores. Y justamente el gobierno de Chávez quiere seguir como, o sea, en los papeles quería seguir esa línea, ¿no? De Simón Bolívar. Ay, eso es muy importante. Y O por sea, eso se llama el gobierno bolivariano, no sé qué, de Venezuela. Y claro, también ha tratado de manejar el discurso, de los símbolos y todo eso. Y también por eso también tienen un apego, ¿no? En cierta parte de la izquierda. o sea, el discurso bolivariano, recordemos que aquí incluso todavía lo siento presente. Y en Venezuela es básicamente el país donde más le sacan el jugo. O sea, apelar al patriotismo, apelar a lo antiguo, a las épocas de gloria, y cogiendo ese discurso, amedrentar, golpear, asesinar a tu pueblo, a mí me parece condenable totalmente. Alguien te diría que ya roza o ya es parte del fascismo. O sea, lo es. O sea, es prácticamente, si somos estrictos y nos queremos apegar a eso, lo de Venezuela es casi un gobierno fascista. Aunque termina siendo irónico, ¿no? Porque ahora sí, justamente... que suene polémico. Aunque ahora ellos mismos dicen que están en contra de las protestas de la extrema derecha y el fascismo, pero si nos vamos a eso, o sea, el gobierno de Venezuela está utilizando herramientas del fascismo, o sea, estar yéndote a barrios populares con la policía a reprimir las protestas, incluso a matar gente, o sea... El paramilitarismo. Claro, el paramilitarismo, justamente, Sí. ¿no? Las famosas guardias bolivarianas, entre comillas. Colectivos creo que se están haciendo llamar los Que desde Hugo colectivos. Chávez se crearon. Y ¿Qué, bueno, qué manera de fregar la vida, no mentira, de toda esta gente también un poco alrededor de no ver las cosas con doble moral, ¿no? sí, y todo esto creo que nos olvidamos de algo, todo esto lo ponen bajo la palabra revolución, ¿no? La revolución bolivariana. Y antes, ya estamos por terminar, porque nos quedan 10, ahora sí quiero leer esto que se sacó de Instagram. Hay una cuenta que se llama, es una cuenta de unos compas chilenos, se llama NEC Plus Ultra. Tienen una visión desde el comunismo, desde el anarquismo, y me pareció sumamente importante, ¿no? La lectura que hacen ellos sobre lo que ha pasado en Venezuela, así que me permito leer. Dice: más allá evidentemente de las protestas post elecciones en Venezuela, más allá de que evidentemente las protestas post elecciones en Venezuela son encausadas por sectores de derecha que a su vez son apoyadas por intereses geopolíticos internacionales en el marco de un proceso global más amplio, es claro que estas no podrían existir ni tomar fuerza en la sociedad venezolana si no fuera por la palpable miseria de millones de personas empobrecidas sistemáticamente por la llamada revolución venezolana. ¿Qué clase de revolución puede ser esa que fracasa completamente no solo en transformar las relaciones sociales y mejorar en sentido emancipatorio las condiciones de existencia de la sociedad, sino también en eliminar el miedo y la miseria en su más amplio sentido? Los agentes de la confusión y la reacción que forman la variopinta fauna del izquierdismo y el comunismo de cuartel nos quieren convencer de que en Venezuela hay una revolución en marcha y que si no fuera por la acción del imperialismo norteamericano, entonces estaría pronto el advenimiento del paraíso en el llamado socialismo del siglo XXI. Pero tal como su edición del socialismo del siglo XX, el socialismo de Estado no ha transformado las relaciones capitalistas ni aumentado la libertad de las personas. Simplemente se ha integrado en el marco mundial, en el mercado mundial, explotando seres humanos y naturaleza. Hasta ahí una parte. Y naturaleza por medios coercitivos.
El fracaso del socialismo del siglo XXI como del XX es simplemente el fracaso de ramas muertas del proceso de modernización capitalista. Cuando un proceso social no elimina ni el hambre ni la miseria, cuando toda la supervivencia se basa en la obtención de dinero y en la lucha por el trabajo, entonces allí no hay ninguna revolución emancipatoria en marcha. Simplemente se está desarrollando el capitalismo con la bandera roja. Y por supuesto, apoyándose en el descontento real con el gobierno de Maduro que las protestas expresan, están también las diferentes empresas criminales desde Estados Unidos hasta las organizaciones internacionales de tráfico de drogas, esperando su oportunidad para tomar un enclave estratégico tanto en términos geopolíticos como comerciales. El enemigo, o sea, el dominio y el capital, logra ganar en la medida que muestra como únicas alternativas de transformación la perpetuación de siempre lo mismo con diferentes banderas. La catástrofe del siglo XXI impulsado por el chavismo fue no plantear una alternativa en términos de un cambio radical en la organización de la sociedad. Pero esto no puede ser comprendido por quienes son incapaces de ver que ese proceso creó su propio desmentido al sostenerse sobre el desarrollo del capital. Así que eso me pareció como que sumamente importante leer, ahí disculparán, ahí a veces los celulares fallan ahí. Pero ahí más o menos está esa lectura que me pareció sumamente importante de esta cuenta chilena NEC Plus Ultra, y le pueden seguir por Instagram, no sé si tienen Facebook, pero me pareció una lectura ahí sumamente interesante, ¿no? Alejándose justamente de lo que estábamos hablando, de esto de que la izquierda, de la derecha y todo eso, ¿no? De los gobiernos también. Así es, y bueno, vamos a cerrar este programa invitando también este fin de semana a la inauguración del festival y las jornadas artísticas por la paz. Esto va a ser en la casa comunal del barrio La Toglia. Esto es cerca de la ciudad de Quito, así que pueden dirigirse hasta la casa comunal de la comunidad de La Toglia. Esto será el 4, el 5, el 6 y el 11 de agosto con cine palestino, y la inauguración será este día sábado con la exposición titulada por nuestro amigo, llevada a cabo por nuestro amigo Víctor Stalin Jarrín Ochoa, que también lo tuvimos aquí en nuestros micrófonos. Hace un año exactamente, un poco más, ¿no? Un año, un mes. Bueno, la exposición colectiva se llama Transfiguración distópica del otro en la Franja de Gaza. Esto también será en la sala comunal de La Toglia, y esto será el sábado 3 de agosto a las 17 horas. Mientras que el día domingo habrá conversatorios en los que podré participar dando una visión un poco histórica. También habrá algo sobre derecho internacional humanitario. Se conversará sobre la sociedad israelí, sobre la militarización, también sobre la sociedad palestina viviendo bajo la ocupación, y se abordará testimonios de acompañantes internacionales. Se tratará también sobre Gaza, sobre el genocidio que está sucediendo ahí y por qué no puede la comunidad internacional detener este tipo de genocidios que han sido transmitidos a través de las redes sociales. Ahí estará participando alguna gente de la revista Crisis, y también nuestro amigo Víctor Jarrín y Eduardo Vázquez, coordinador del Comité Unitario de Solidaridad Ecuador con Palestina. Estará Renata Hurtado y Josías Zapata de la revista Crisis. Así que nada, pues ahí nos veremos el domingo 4 de agosto y el 3 de agosto en la Transfiguración distópica del otro en la Franja de Gaza, la exposición que estará presentando nuestro amigo Víctor Stalin Jarrín Ochoa. Nada, despedimos, palabras finales ahora sí rapidísimo. Bueno, a solidarizar y a entender que el proceso del hermano país de Venezuela es un proceso complejo, que no hay que solo juzgar ni criticar sin antes analizar todas las aristas que implican este proceso, y solidarizarnos con la gente así que está pasando dificultades por todo esto. Al mismo tiempo, igual recalcar lo que decía David, quizás que un gobierno utilice el Estado no quiere decir que sea de izquierda, sino que también existe el capitalismo de Estado, entonces a tenerlo como que en cuenta. Eso de mi parte, y ya nos veremos la próxima semana. Gracias. Así es, comparto con lo que dijo Julio, y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Vamos a despedirnos con una canción más de Mar de Rabia de nuestro amigo Juan Pablo Núñez.
banda de nuestro amigo Juan Pablo Núñez. Vamos con la canción El País de... Vamos con la canción El País de las Canteras y nos estamos despidiendo hasta el próximo. Le falló día, el celular todo. Sí, es nuevo por eso. Ese, la chicha. Bueno, ya con esto despedimos. Gracias a Celín, a Alex, están en los controles. Gracias a Gustavo en Radio La Conquista del PAC, nuestra retransmisión los días lunes. Y con esto finalizamos con la canción de Mar de Rabia. Esto ha sido todo en esta emisión. Primer programa del mes de agosto en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Chao, chao, hablamos. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. El derecho a la cultura pública nos permite disfrutar, crear y compartir nuestras tradiciones, artes y conocimientos. Es el alma de nuestro país y nos une como pueblo. Todos tenemos el derecho a participar en la vida cultural, acceder a eventos artísticos, museos, bibliotecas y más. Es un bien común que enriquece nuestras vidas y fortalece nuestra identidad. Participa en las actividades culturales de tu comunidad y apoya a nuestros artistas y creadores locales, defendiendo y promoviendo el acceso a la cultura para todos. La cultura nos conecta, nos inspira y nos hace crecer. Defendamos nuestro derecho a la cultura pública y construyamos un Ecuador más rico en diversidad y creatividad. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. En cada espacio se teje la historia de aquellos que cambiaron el rumbo de la memoria. El sentir de los movimientos sociales se convierte en un eco inquebrantable que trasciende barreras, despierta conciencias y sacude los cimientos de la indiferencia. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por Cultura FM 100.9. Contar cuentos, reír, cantar, experimentar y disfrutar la magia de la literatura. Ritmo Cuentos, un espacio familiar. Sábados a las 10 de la mañana. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios.